tardecita, que el Señor le haga sentir cómodo, que la presencia de Dios esté hablando a su corazón. Bienvenido a los que vienen domingo tras domingo, a los que nos están siguiendo por Facebook. Y en este tiempo en oración que hemos tenido con los pastores y en la intimidad, decía: Señor, ¿qué aflige a tu pueblo? ¿No? Y lo que en toda esta semana, cuando charlábamos, cuando hablábamos, cuando veo a los hermanos, encuentro un pueblo muy triste, un pueblo que está pasando por muchas adversidades, enfermedades, falta de trabajo, problemas de relaciones entre padre e hijos, problemas íntimos, personales, luchas, hermanos y hermanas cansados de que están orando por una claridad, por una respuesta, y no se les saca esa respuesta a esos que están orando, que están clamando. Y digo: Señor, dame claridad para llevar una palabra este domingo. Y el Señor puso en mi corazón, en la oración, lo que dice el título del mensaje de esta mañana, de la charla que vamos a tener esta mañana, y el título es: No estoy solo en mi adversidad. No estás solo. Porque muchas veces pasa que creemos que estamos solos. Nos ahoga la aflicción, nos ahoga que la respuesta no viene. Oramos, buscamos al Señor y vemos que las cosas no suceden, y nos encontramos solos, nos encontramos tristes, nos encontramos que estamos peleando esta batalla, y que estoy yo con mi problema, estás vos con tu problema, que está el tiempo en tu vida espiritual como lo que hemos estado viviendo, un tiempo gris, frío, oscuro, y nos encontramos solos. Y Dios en esta mañana nos quiere hablar y mostrar que no te sientas solo. No estás solo. Aún cuando crees que el problema es tuyo, que vos estás pasando por esa enfermedad, y vos estás batallando. Tus familiares, tus amigos, tus vecinos están orando, pero sos vos quien te levantás por la mañana y te levantás con ese dolor que no se va, con esa enfermedad que está amenazando tu futuro. Sos vos que te levantás, y yo te digo, ¿no? Y si tenés tu hijo o tu hija en una adicción o en un problema, sos vos y tu esposa que mañana tras mañana están esperando ver un cambio, están esperando que se resuelva esa situación, y no pasa nada. Y te encontrás entristecido, te encontrás angustiado y te encontrás solo. Y hay una palabra que Jesús le decía a su discípulo, sabiendo que esto iba a pasar, sabiendo que él se tenía que ir, sabiendo que ellos se iban a encontrar momentáneamente solos. Y Jesús, cuando iba a Jerusalén, cuando le dijo estas palabras, estaba pensando en vos y en mí. Cuando Jesús le dijo esta palabra a los discípulos, estaba pensando en vos, estaba pensando en mí. Y le dijo Jesús: no os dejaré huérfanos. Cuando él le decía eso, lo está diciendo a nosotros. Por eso, en esta mañana, si te sentís solo, te sentís triste, te sentís que estás peleando, que no se está desatando esa respuesta que estás buscando, Dios en esta mañana te quiere decir que no estás solo, que Él no nos dejó huérfanos. Aún cuando nos sentimos que estamos solos, que nos dejaron todo. ¿Por qué te sentís solo? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintio, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 16,
1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice así la palabra de Dios. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? En esta mañana Dios quiere refrescarnos esta palabra. Dice, todos ustedes son el templo del Espíritu Santo. Y esto es lo que quiero que en esta mañana también vayamos pensando y viendo. Cuando Jesús dijo, no lo dejaré huérfano, y le voy a mandar a alguien, el Espíritu Santo, para que habite. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Jesús, la Trinidad. Y cuando dije, no lo dejaré huérfano, y ustedes son el templo, ¿saben que ustedes en su cuerpo, en su interior, están morando Dios si tenés a Jesús como Señor y Salvador? ¿Sabes que dentro tuyo tenés el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y está dentro? Por eso cuando a veces viene ese pensamiento, cuando viene esa tristeza, cuando viene esa angustia, estás solo, no estás solo. Porque Dios está habitando con vos. Dios está dentro. Yo cuando me pongo a pensar esto, y es por la fe, que Dios está habitando en mí. El que hizo los cielos, el que dio nombre a los animales, el que separó las aguas, el que dio luz en un mundo oscuro, el que creó los cielos y la tierra, ese Dios creador, ese Dios todopoderoso, está dentro tuyo. ¿Podemos entender esto? ¿Podemos entender que el Dios creador de todo está dentro mío? Está dentro tuyo. Si Dios está en tu vida, si Dios está en mi vida, ¿puede haber algo imposible que podamos enfrentar, que podamos pasar? Puede ser que nos sintamos solos, angustiados y tristes cuando Dios dice, no estás solo, yo estoy habitando en vos. ¿Por qué te encontrás solo cuando el Espíritu de Dios está dentro de ustedes? Esto quiere decir que el Creador del universo decidió habitar dentro de nosotros. Podemos comprender lo que dice esa palabra. Y Romanos capítulo 8, versículo 15a. Romanos capítulo 8, versículo 15a. Dice así la palabra de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que lo esclavice al miedo. Ustedes, dice, no recibieron el espíritu del temor. Eso te da una seguridad. Dios esta mañana está diciendo, ¿te sentís solo? ¿Te sentís sola? ¿Te sentís que estás solo con tu problema, con tu adversidad? Yo estoy habitando dentro tuyo. Cuando vos llorás, yo estoy con vos. Cuando vos estás peleando con esa adicción, con ese carácter, con esa situación, yo estoy con vos. Ahora, en esta mañana Dios nos está diciendo, el Espíritu que entró dentro de vos y de mí, si tenés a Cristo, no es un espíritu de temor. Por eso, tengamos cuidado. ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué tengo miedo dentro mío? Si tengo Cristo en mi corazón, en mi mente, tengo que saber que el Todopoderoso está dentro mío. Y que aun cuando esté pasando las situaciones más tristes y más angustiado, el Espíritu me va a dar fuerza, porque Cristo está en mí, porque Dios está dentro mío. Y Él no nos dio un espíritu de temor,
diciendo que no tiene una relación con Dios. No tener una relación. Por eso tenemos que entender que cuando viene el temor, cuando viene el miedo, cuando viene la inseguridad en nuestras vidas, cuando el entorno, la situación que está pasando nos está invadiendo, es que no tiene una relación con Dios. Por eso Dios quiere que entendamos esta mañana que Él está dentro nuestro, que Él es un espíritu ahora vamos a decir, la característica del espíritu, pero no de temor. Porque Él quiere tener una relación con nosotros. Por eso lo mismo, tener el Espíritu Santo, tener a Dios, pero te puedes sentir así, triste, angustiado, afligido. Pero eso quiere decir que no estás teniendo una relación. Cuando uno tiene una relación con el Señor, cuando uno tiene una intimidad con el Señor, echa fuera todo el temor. Y ese versículo que leí la parte A, continúa diciendo el versículo, en cambio, no lo digo el espíritu de temor. Ahora, en cambio, recibiste el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como su propio Hijo. Ahora lo llamamos Abba Padre. No solamente Dios entró en nosotros, Dios nos adoptó como hijos. Nuestro Padre es Dios. Y tener una relación con Dios. Yo, cuando leo la palabra, yo no creo que, el texto no dice así, lo que Dios hace yo hago. Así dice Jesús. Lo que Dios hace yo hago. ¿Cómo dice el texto? Cuando se dirige a Dios, ¿cómo dice Jesús? Lo que hace el Padre. Lo que hace el Padre, los negocios, dice, los negocios de Dios, dice Jesús, me es necesario estar. No lo dice. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Si usted lee atentamente la palabra, Jesús nunca se va a referir en su intimidad y en su relación y le habla de Dios. Porque es su papá. Él le dice, Abba Padre, papita. Ahí muestra la relación de intimidad. Por eso que él no se sentía solo, uno sabía cuál era para el cual había sido llamado. Él sabía que tenía que llevar la carga del pecado del mundo entero por la eternidad. Pero él no se encontraba solo, porque él tenía una relación con el Padre. Ahora, ¿cuál es tu relación? ¿Tiene una relación de un Dios distante o, como dice acá, hemos recibido ese espíritu, nos adoptó y le decimos papá? Tener una relación íntima con Dios, tener una relación de padre a hijo. ¿Cómo te relacionás con Dios? Porque esto es fundamental, tu relación, tu intimidad con el Señor. Porque cuando a veces tenemos un Dios distante, un Dios de domingo, un Dios de los miércoles o de cierta hora, cuando tengo una relación, todo el tiempo estoy hablando con Dios. Todo el tiempo tengo una intimidad. Cuando yo tengo una relación con Dios, cuando yo tengo una relación con Dios, una intimidad con el Padre, el enemigo no tiene lugar para poner pensamientos negativos en tu cabeza. El enemigo no te va a poder perturbar a pesar de que esté pasando por dificultades o situaciones difíciles. Dice Romanos capítulo 8, versículo 16, dice, por su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Por su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Cuando uno tiene relación con Dios. Me he encontrado con hermanos, con personas que están pasando por situaciones difíciles, por problemas, y hasta se están cuestionando si es hijo de Dios. ¿Nunca te pasó eso? A mí me ha pasado. Hace mucho tiempo me ha pasado, pasaba situaciones difíciles. ¿Será que realmente soy hijo de Dios? ¿Será realmente que Dios está conmigo con lo que me está pasando, me está sucediendo?
¿Será que Dios se acuerda de mí? Ahora, cuando vos tenés una relación con el Señor y el Espíritu Santo tenés una dinámica en tu interior, echa fuera temor, echa fuera toda, no hay duda, toda la certeza, porque el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. No hay aflicciones, no hay prueba, no hay problemas difíciles que te hagan dudar quién sos vos, tu identidad. Cuando tenés una relación con Cristo, cuando tenemos un ida y vuelta, no hay nada que me pueda hacer dudar que Dios es mi Padre, que tengo una relación. ¿Por qué estoy pasando por esta circunstancia? ¿Por qué me encuentro sin salida? Dios está conmigo. ¿Cuántas preguntas, cuántas dudas? ¿Dios será que me escucha? Ahora, cuando nosotros tenemos una relación con el Señor, cuando tenemos una intimidad con el Espíritu Santo, ese Espíritu que está dentro mío, el Espíritu Santo, me da un convencimiento que soy hijo de Dios. Me da ese conocimiento que puedo tener una relación con Dios y no de al enemigo. Dice en 2 Corintios, la placa anterior, no es la placa anterior. Dice, por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, tenemos comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo que está en nosotros, tenemos comunión con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora voy a decir que estás solo. Tenés la Trinidad dentro tuyo. Yo creo que, claro, estamos hablando de algo tan grande, tan poderoso, que nuestra mente tan finita no podemos entender esto. Y como no podemos entender esto, porque esto se entiende a través del Espíritu, no lo podemos vivir. Porque cuando vos tenés un convencimiento, cuando vos sabés que el Espíritu Santo está dentro tuyo, cuando vos sabés que la Trinidad mueve en tu amor, no te podés poner solamente. ¿Te puede poner triste? Sí. ¿Te puede dar ese sentimiento de tristeza? Sí. Pero vos tenés una relación con Dios, una relación íntima, y esa tristeza se va. Yo he estado en un momento muy triste, muy angustioso, pero cuando me fui a orar con el Padre, cuando me puse a llorar, cuando me puse a comentar, cuando le dije lo que estaba sufriendo, lo que estaba pasando, lo que no entendía, después de esa oración salí nuevo. Después de haber tenido esa relación en intimidad, en oración con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, tuve te digo, salí afuera y seguía el mismo problema. Me encontraba con la misma situación, pero lo enfrentaba distinto. Lo enfrentaba con un espíritu, con una actitud distinta, con una relación. No digo que te vas a poner a orar y que reconocer y que después las cosas se van a despejar completamente. No, porque toda cosa tiene su tiempo. Ahora, sí, dentro tuyo te estás preparando para enfrentar el problema. Te estás preparando a través del Señor para ver los problemas de una forma distinta. Ahora sí, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14 dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. ¿Qué habla acá? Dice, la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Habla de una relación, de una comunión. Por eso en esta mañana Dios nos quiere hablar cuál es nuestra relación con Él. ¿Tener una relación o no? ¿Podemos estar viviendo esta relación con Dios? Porque pasa que muchas veces perdemos la batalla. Un hermano hoy cuando estábamos entrando
decía, ¿cómo es que Jehová de los ejércitos? ¿Qué quiere decir eso? Es que estamos en guerra. Eso quiere decir cuando habla de la armadura, tomemos la armadura. Ahora, estamos en una guerra, o sea, hay dos campos que estamos viviendo. El que vemos y el que no vemos. El que vemos, el que nacimos, el que esto, el que papamos, tocamos, no nos cuesta creer o manejarnos. Ahora, ¿cuál es el que Dios quiere en esta mañana que entendamos y que tenemos que saber que es el mismo nivel que el natural, el espiritual? Esa guerra espiritual no habla de que usemos armas que en cualquier guerra o situación bélica se usa. Esas son las armas espirituales para el campo espiritual. Pero esto se entiende y se ve a través de una relación con el Señor. Y cuando uno entiende ese campo espiritual, cuando uno empieza a ver, a visualizar los ataques del enemigo, no caen en las trampas del enemigo. Cuando uno tiene una comunión con el Señor, una comunión con el Espíritu, empieza a batallar y empieza a accionar. Por eso muchas veces nos encontramos solos. Por eso muchas veces la angustia nos agobia, la tristeza nos encierra, porque le estamos dando mucha influencia a lo terrenal, a lo que estamos viendo, y no nos estamos metiendo ni estamos combatiendo con el espíritu, lo queremos hacer con las armas naturales, con lo que yo puedo, con lo que yo hago. Pero esas cosas no se deshacen naturalmente, se deshace de eso, de eso Cristo en la cruz. Pero yo tengo que tomar posesión en lo espiritual. Por eso muchas veces estamos cayendo y caemos en situaciones de carnalidades. Por eso muchas veces la angustia nos traiciona, el enojo nos traiciona, la tristeza nos traiciona, porque lo estamos enfrentando naturalmente. Ahora, cuando vos tenés una relación con Dios, cuando vos empezás a vivir esta intimidad con el Espíritu Santo, lo empezás a luchar espiritualmente, empezás a ponerte de rodillas, a saber que esta lucha se gana de rodillas, que la lucha que se está desatando en los cielos, que Cristo ya ganó, vos y yo lo tenemos que ganar espiritualmente. Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y le contará lo que sucederá en el futuro. Cuando uno tiene una relación con el Señor, cuando tiene una intimidad, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Dios habitando en vos, en mí, Él nos guiará. Por eso digo, hay un medio verdad. Cuando vos querés resolver la situación con tu hijo, con tu esposa, con tu marido, vos, cuando se te viene un problema económico o de enfermedad y querés resolverlo en el campo natural, está bien, porque no podemos dejar de saber que estamos en un campo natural. Pero tenemos que saber que el cristiano tiene que resolver las situaciones en los dos campos, en lo espiritual y en lo natural. Y si vos resolvés lo espiritual, se va a acomodar lo natural. Por eso dice que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, Él nos guiará a toda verdad. Cuando vos tenés intimidad, cuando vos tenés oración, sabes cómo enfrentar los momentos difíciles. Sabes cómo tenés que enfrentar los momentos de prueba, de adversidad. Porque Él te guiará. Dice, Él nos hablará por su propia, Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha de
lo que ha oído y le contará lo que sucederá en el futuro. Dios, el Espíritu que está dentro de nosotros, el Espíritu que está dentro tuyo, que está dentro mío, Dios es un Dios eterno. Dios no tiene tiempo. Él es el presente, el futuro. Él sabe todo. Ahora, cuando vos tenés intimidad con Dios, ¿a quién le va a preguntar cómo enfrentar el día? ¿A quién le va a preguntar cómo se va a salir? A Dios. Porque Dios ya conoce todo. Él ya sabe. Por eso cuando uno lee la palabra de Dios, acá encontramos los recursos, la salida para enfrentar todas circunstancias. Pero tenés que tener una relación, tenés que tener una intimidad, tenés que tener a Cristo en tu corazón. Tenés que tener una relación. ¿Cómo va a conocer lo que Dios quiere para tu vida cuando no tenemos un tiempo para escuchar su voz? Para decir, Señor, te necesito. ¿Qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué hago con mi trabajo? ¿Qué hago con mi familia? ¿Qué hago con mi vida? Cuando tenemos una relación con Dios, Él nos guarda y encontramos la salida en las situaciones difíciles. En su palabra llama la respuesta. ¿A dónde acudir cuando la situación te está agobiando? ¿A dónde acudir? A Dios. No hay otro lugar que podamos acudir cuando está pasando por problemas con las universidades. Por eso, vamos viendo los puntos que hemos tocado en la próxima vista. Número 1, somos el templo del Espíritu Santo. Número 1, ¿qué aprendimos esta mañana? Que Dios habita, somos el templo del Espíritu Santo. Número 2, tenemos la seguridad de salvación. Tercero, tenemos comunión con Dios y dirección divina. Y dirección divina. Son estos puntos que tenés que comprender y entender, porque a través de esta convicción vamos a tener victoria. Cuando vos realmente creas en el Señor, que Dios habita en ustedes, que si necesitas a Jesús, tenés el Espíritu de Dios en tu vida. Cuando vos sabés que tenés vida eterna, el enemigo no te puede perturbar tu mente, no te puede hacer pensar que no sos hijo de Dios. Cuando vos tenés seguridad de salvación, cuando vos tenés una relación de comunión y Él nos dirige. Hechos 1, capítulo 8. Hechos 1, capítulo 8, dice así la palabra de Dios. Hechos 1, versículo 8. Y dice así la palabra de Dios: recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Esta palabra, en griego, poder, la palabra poder en griego es dunamis. El poder explosivo del Espíritu Santo, dunamis, dinamita. Cuando vos recibiste el Espíritu Santo, recibiste poder. Poder. Cuando sabemos ese poder que está dentro de nosotros, Dios habitando en vos y en mí, ese poder que levantó a Jesús de los muertos, está en mí. ¿Cómo no vamos a hacer de frente a la situación? ¿Cómo no vamos a enfrentar las situaciones más difíciles, más tristes, más angustiadas, cuando sabes que Dios está con vos? Te pueden pasar un montón de cosas tremendas, difíciles. Ahora, cuando vos tenés una relación con Dios, vas a tener la guía y vas a poder sobrellevar pérdidas, vas a poder aceptar enfermedades. Porque quiero decir esto: el tener el Espíritu Santo y tener poder, no te estoy diciendo que si estás enfrentando una enfermedad,
te vas a sanar sí o sí. Si Dios tiene un propósito en tu vida y Él quiere hacer un milagro, lo va a hacer. Y tiene el poder. Pero Él a veces obra de manera que nosotros no entendemos. Y esa enfermedad o esa situación está en nuestra vida. Porque tiene un proceso en nuestra vida de trabajo. Ahora, ¿cómo puedo entender? Yo he visto personas, yo me acuerdo de un hombre que estaba en Arroyito que fue encargado de un anexo y solo. Ya muchos acá, algunos hijos son viejos de la congregación que conocen, un hombre que había perdido la vista, que había servido al Señor, que muchas personas fueron a Cristo a través de su consejo, de sus palabras. Y por una enfermedad fue perdiendo la visión hasta que la perdió totalmente. Ahora, como Bisoglio tenía una relación con Dios, como Bisoglio tenía una lectura bíblica, él seguía hablando de Cristo. Y él se sentaba en la puerta allá del templo central de la iglesia de Arroyito y él te recibía. Y te sacaba por la voz. Y te hablaba de la Biblia. Te citaba los versículos bíblicos porque lo tenía guardado en su corazón. Otra persona se echaba a la tristeza, a la angustia. Ahora, ¿por qué? Porque él tenía el poder de Dios en su vida. Porque él tenía el Espíritu de Dios y sabía que Dios estaba con él. Y sabía que en la eternidad iba a volver a ver. Que esta enfermedad era momentánea y que ya iba a pasar. Pero ninguna de esas cosas le sacó ni le hizo dudar, ni que estaba en pecado, ni que no era hijo de Dios, porque él tenía la certeza y la seguridad de que era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque tenía una relación. Por eso, hermano, en esta mañana, si te encontrás solo o sola, si crees que estás solo, Dios te está diciendo, no estás solo, porque el Dios Trino está en tu vida. Porque a través de una relación de intimidad con Dios, va a poder enfrentar todo. Dios en esta mañana nos quiere hacer ver que no estamos solos en nuestra dificultad. El apóstol Pablo lo dice de esta forma. Filipenses capítulo 3, versículo 10a. Filipenses capítulo 3, capítulo 3, versículo 10a, la primera parte. Y dice así la palabra de Dios. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Pablo dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el poder de Dios. Ahora, voy a lo que me dicen todos los hermanos en el grupo pequeño. Porque dicen, sí, me menciona a mi hermano, todos los hermanos, no saben quién es que me dice. Me dice, pastor, lea el versículo completo, no lea el medio versículo. Porque el medio versículo dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el poder que lo levantó a Jesús de los muertos. ¿Y qué dice la parte B? El final dice, y sigue diciendo, y pasamos a la parte B, dice, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. ¿Queremos la parte A? Pero tengo que experimentar la parte B. ¿Dónde vamos a encontrar y ver el poder de Dios? ¿Cuándo vamos a encontrar y vamos a tener una relación con Dios? Dice, quiero sufrir con la... No me gusta, pastor. Hasta ahora es mía. Me gusta el poder, el power, el Dios fino en mi vida, tengo dinamita, vamos a explotar a todo el mundo. Eso me gusta. Ahora, es lindo tener una relación con Dios. Es lindo conocer el poder de Dios. El tener intimidad. Ahora, para eso, como dice el apóstol Pablo, quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Porque es imposible tener una relación con Dios y no haber pasado por las aflicciones o problemas. Porque cuanto más aflicciones, cuanto más pruebas estás pasando, más el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Cuando estás pasando un problema difícil, un problema que no hay retorno, es donde vos ves el poder de Dios. Es donde vos
encontrar los brazos de Dios. Es donde vos sentís el amor de Dios. Es donde vos ves a Dios cara a cara porque estás pasando. Porque entonces el apóstol Pablo dice, yo quiero conocer a Cristo, quiero ver su poder, pero también tomo su aflicción y su muerte. También estoy dispuesto a padecer las circunstancias de este mundo, porque a través de eso puedo llegar a ver. Por eso es bueno que digamos y entendamos todo el versículo completo y todo el capítulo completo, porque Dios nos está llevando a una relación con Dios. Por eso es necesario en esta mañana que entendamos que las aflicciones las vamos a tener, que las adversidades van a venir. Ahora, ¿cómo enfrentarlo? ¿Cómo no sentirnos solos? Una relación con Dios. Una intimidad con el Señor. Y Él nos da el poder para poder enfrentar. Es que a través de las pruebas y las adversidades cuando experimentamos su poder. Y Jesús lo dice así en Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. Y dice así la palabra de Dios. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán nuevos idiomas, podrán tomar serpiente en las manos sin que nada les pase. Y si beben algún veneno, no les dañará. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Todo esto, aunque muchos teólogos dicen que esto fue una etapa donde se escribió la Biblia y muchas de estas cosas ya dejaron de funcionar, yo lo creo, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y cuando Dios dice que yo recibí el Espíritu que levantó a Jesús, este Espíritu actúa de esta forma en mi vida. Dios te dio y me dio ese power, ese poder dinámico en tu vida. Y te da el poder para enfrentar las circunstancias difíciles. Tenés el poder, tenés a Dios en tu vida. Y dice que si vos pones mano sobre los enfermos y orás, si está en la voluntad de Dios, Él sanará. Ahora voy a esto. ¿Quién recibe este Espíritu? ¿Todos los hijos o todas las personas que recibieron a Jesús como Señor y Salvador? O sea, vos y yo tenemos la misma relación con Dios y el mismo poder. Por eso cuando te encuentres con una enfermedad, te encuentres con una persona que está con un dolor, con una circunstancia, ponela en ella. ¿Crees que el Espíritu de Dios está sobre vos? Orá por ese enfermo. No, te voy a llevar al pastor para que te ore. No. No esperé, porque todos tenemos la misma entrada al Padre. Vos y yo, si tenés una relación, si tenés una intimidad, si tenés a Jesús en tu corazón, poné la mano y orá. Tenés una situación que sentís que alguien te hizo algo, porque no puedo dejar de creer y de decirte que en este campo espiritual hay personas que también están, trabajando para que la iglesia desaparezca. Y estoy orando porque ahí me enteré de una iglesia que cerró su puerta, me entristece. Aunque Dios sabrá por qué, porque dice que la iglesia de Cristo que somos nosotros, ¿no? En la Escritura, permanecerá para siempre. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, hay personas que están deseando que te vaya mal. Hay personas que están haciendo trabajo para que tu familia se destruya, para que tu vida se destruya, para que vos te destruyas. Que lo hay. Ahora, el poder que está dentro mío, Dios está habitando dentro mío, es mayor que el que tengo. Y ninguna situación diabólica dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen, a los que tienen una relación, a los que tienen a Jesús en su corazón. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos
no le hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos curarán. Ahora quiero que entiendan el contexto. No es que escucho en la esquina que te están tiroteando y yo digo, tengo a Cristo. Nada me pasará, porque te van a preguntar y te van a volver loco. Y te van a llevar a la presencia del Señor más rápido. Esto quiere decir que Dios está. Y que si vos pasas por situaciones y te agarra, y no es el momento donde Dios te llama a tu presencia, Él va a hacer lo posible para que nada te pase. Porque he entendido y he visto que a veces, así que yo voy a meter la mano a la serpiente, voy a meter la mano en una serpiente, porque no. Hay que entender los versículos en su contexto. ¿Cuál es el contexto? Y una vez, yo siempre lo conté, me acuerdo, que se me quedó grabado, en mi comercio, una mañana compramos unas persianas, encontramos azúcar, sal y un par de cositas más, todo así. Y justo mi cuñada, la hermana Susana, sale y dice, ¿qué pasó? Y yo, mira lo que me hicieron. No, lo que menos me hicieron. Me hicieron una brujería. Digo yo. Sí, no, claro que el azúcar, el aceite, la hierba, todo lo que tengo acá, y esto lo están tirando. Me preocupaban por lo que salía que por lo que estaban haciendo. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Ahora? No, barrelo, porque queda feo que el negocio barrelo y tirarlo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no tengo miedo. Seguramente, la otra vez contaba yo a un hermano, no me acuerdo quién era, no sé el nombre, venían a poner comercio. Sí, no, ahora me acuerdo, el supermercadista que tengo enfrente, siempre hablamos de esto. Personas venían a poner comercio, una persona vino a poner un comercio enfrente y dijo, yo voy a poner un comercio en esta cuadra y te voy a fundir. Qué bueno, qué buena onda, hermano, está bien por el comercio. Y no eso, sino que otro comerciante se paraba en la puerta del negocio, de mi comercio, y esperaban que los mayoristas bajen para decir, porque nosotros, como él se llama la turca, el negocio, vamos a hacer unos turcos. Entonces dice, ¿cuánto te compra el turco? ¿Qué te tengo que decir? Decime cuánto te compra el turco, yo te compro 3 veces, pero no le venden mal. ¿Saben cuánta cantidad de negocios se pusieron con la intención de liquidarnos económicamente? Ahora, el Dios que está conmigo es más poderoso que el que está en nosotros. No hay arma forjada que podrá. Lo que se mete, yo la vez le dije a un hermano, le dije, cuando el apóstol Pablo cae de rodillas, ¿qué le dice Jesús? ¿Qué le pregunta? ¿Por qué persigue a la iglesia? Dijo, no. Dijo así. Dios dijo, ¿por qué persigue a la iglesia? ¿Cómo dijo? Ahí está. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero dice, pero yo estaba buscando a los cristianos, a esos idólatras, a esos que. No. Vos estabas persiguiendo a mí. Porque todo lo que le hace a mi iglesia lo está haciendo a mí. Por eso, hermanos, tengan cuidado cuando hacemos algo contra los hijos de Dios. Porque no lo estamos haciendo a la persona, lo estamos haciendo a Dios. Porque el poder de Dios está en nuestra vida. Porque todo lo que se quiera meter conmigo, con mi familia, no se está metiendo con Félix, no se está metiendo con la familia pastoral, se está metiendo con el Dios vivo y poderoso. El que se está metiendo con vos, se está metiendo con un Dios todopoderoso. Ahí está esta palabra, que nada prosperará en tu contra, porque Dios está de tu lado. Amén, gloria a Dios. Dice Romanos capítulo 8, versículo 26, dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad,
Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. El Espíritu Santo hace eso. Cuando vos orás, cuando vos tenés intimidad, hay cosas que vos no sabés cómo pedir. Seguramente cuando oramos, nuestra oración puede ser muy egocéntrica, vamos a pedir mucho para nosotros, pero no te preocupes porque el Espíritu Santo que está dentro de ustedes lleva a Dios lo que vos necesitas. Lleva a Dios lo que vos te hace falta. ¿Se dan cuenta que no te tienes que sentirte solo en tu adversidad? ¿Te das cuenta que el Dios Trino, Todopoderoso, está en tu vida? Que si yo tengo una relación con Él y que Él intercede por nosotros. Dios esta mañana quiere sacar cualquier temor que tengamos en tu vida, que tenga en mi vida, o preocupación. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Y dice así la palabra de Dios: pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Lo que yo dije hace un ratito. Pero ustedes, hijos míos, si somos hijos de Dios, pertenecen a Dios. Ahora el Espíritu que está en nosotros es más poderoso que el que está en contra. ¿Cómo tener el miedo? Por eso yo creo que de esta manera entendamos esto. ¿Podemos entender en nuestra mente este Dios que creemos? Porque según lo que vos creas de tu Dios, es como vos vas a vivir. Es según lo que vos le creas a la palabra, es la forma que vos vas a enfrentar los problemas. ¿Querés vencer los obstáculos? ¿Le crees la palabra de Dios? Pero ¿le crees que sí, amén, es poderosa? Que la palabra de Dios no se equivoca. Y no te hablo de una vida fácil. Porque si vemos los discípulos, Pablo dijo: para conocer el poder de Dios, también tengo que experimentar lo más duro y lo más triste. Ahora, pero sabiendo que Dios está con nosotros, aún la propia muerte, la vamos a enfrentar con la verdad en Él. Aún cuando estemos en este lecho de muerte, en algún momento todos los que estamos acá vamos a estar transcurriendo ese camino, pero con los ojos puestos en Jesús, sabiendo que mi alma va con Cristo, sabiendo que Cristo venció la muerte. Cuando vos te tengas que despedir de un ser querido y tiene a Cristo, tenés la esperanza que lo vamos a ver nuevamente. Por eso esa es la certeza, porque cuando empezamos a creer eso en la palabra de Dios, empiezo a creer toda la palabra de Dios y empiezo a tomar posesión de esa palabra de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 29, ya estamos terminando. Hechos capítulo 4, versículo 29, y dice así la palabra de Dios: ahora, oh Señor, escucha sus amenazas, danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar la palabra de Dios. Esta iglesia estaba siendo amenazada. Esta iglesia era perseguida. Tenían sus pastores que estaban siendo encarcelados, tenían sus pastores que estaban siendo muertos. Ahora, ¿qué hicieron la iglesia? Se cerraron el miedo y se pusieron a orar y dicen: y ahora, oh Señor, escucha su amenaza, danos a nosotros, tu siervo, mucho valor. No está diciendo: Señor, sacarnos la oposición, Señor, sacarnos esas personas que quieren lo malo, sacarlo. No, danos valor para enfrentar. Si fuera nosotros nuestra relación: Señor, manda fuego del cielo, ilumina a ese que me está diciendo esto. Oh Señor, a este familiar, sacalo de mi vida, por favor, no lo quiero más.
oración con el Señor. Señor, yo no sé qué va a hacer con la enfermedad. ¿La podés dejar? Sí. O la podés dejar que sea el vínculo para llevar a la presencia. Ahora te pido algo, Señor. Dame la fuerza. Dame el poder para ponerme de pie en mi adversidad y enfrentarla en tu mano y tener victoria en tu mano. La iglesia no le pedía que se eliminen los problemas, la iglesia le pedía que le dé valor. Y en el versículo 31 dice, y ahí terminamos en Hechos, versículo 31, dice: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Qué hicieron los cristianos cuando se sintieron amenazados? ¿Qué hicieron la iglesia cuando se sintió amenazada o con problemas con la universidad? Se pusieron a orar. Se pusieron a orar y decir: Señor, danos valentía, danos poder para poder enfrentar. Después de esto, de esa oración, el lugar donde estaba se llenó de su presencia. Como dije al principio, hermano, estamos en una guerra espiritual. Estamos en dos áreas, en dos campos, el natural y el espiritual. Ahora, la mayoría de las adversidades son espirituales. La mayoría de las situaciones que hoy te están entristeciendo, angustiando, son espirituales. Y vamos a batallar. Yo no sé, por eso lo mismo, ¿con qué lucha estás teniendo? ¿Cuál es tu adversidad? ¿Cuál es tu tristeza? ¿Cuál es tu angustia? ¿Qué respuesta estás buscando? ¿Qué querés que se desate en los cielos para que se desate en la tierra? Pero sí, que el Señor esta mañana nos está diciendo: no estás solo, yo no estoy solo. Él está con nosotros, Él está morando dentro nuestro. Y ese Espíritu que está dentro nuestro, ese Espíritu de Dios, para que podamos avanzar. Vamos a terminar orando como la iglesia. De hecho, Padre Celestial,